Nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes y mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores. La experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan. La historia aparece así como propiedad privada, cuyos dueños son los dueños de todas las otras cosas. El 17 de octubre de 1945, una gran cantidad de trabajadores se movilizaron a Plaza de Mayo para pedir por la libertad de Juan Domingo Perón, quien en 1946 gana las elecciones y junto a Evita impulsa mejoras sociales, sindicales y políticas para toda la clase trabajadora argentina. Aguinaldo, vacaciones pagas, crédito y planes de vivienda, veraneo barato o gratuito. Controla la exportación de granos para que el excedente pueda ser invertido en industria. Voto femenino, nacionalización de los recursos estratégicos. Todas estas medidas fortalecieron el autoestima del pueblo argentino y su conciencia de que se podía estar bien y que era justo estarlo. En 1955 la Fuerza Aérea Argentina bombardeó la Plaza de Mayo, bajo la consigna Cristo vence, dejando 300 muertos y más de 800 heridos, buscando derrocar al gobierno popular que había ganado las elecciones de 1951 con más del 60% de los votos. La violencia irrumpe en la escena nacional. Una sucesión de golpes militares y gobiernos civiles débiles, radicales que traicionaron sus plataformas desarrollistas de gobierno por presión militar, fueron la nota clave durante 10 años. En esos años, mientras los radicales colaboraban con la estructura militar y las clases dominantes representadas en la sociedad rural argentina, la Unión Industrial Argentina, la Iglesia Católica, el 60% de los argentinos que había votado a Perón estaba proscripto, no podía asumir su identidad política porque era reprimida desde el Estado con la cárcel y la violencia. Estaban intervenidos los sindicatos y no se permitían las unidades básicas ni nada relacionado al justicialismo. Durante esos años también se gestó la resistencia peronista, que fue la lucha por la recuperación de los derechos de los trabajadores, por un país más justo y por el retorno de Perón. En 1966 llega al poder otra vez mediante un golpe militar Onganía, un militar de experiencia que quería a cruz y espada poner orden en Argentina. Sus políticas económicas siguieron en una línea entreguista y amiga del ajuste. Socialmente, la represión estuvo entre las principales aspiraciones del gobierno. Bajo se produjo la Noche de los Bastones Largos, en la cual se coparon facultades por fuerzas militares, desalojando violentamente a profesores y estudiantes. La situación de crisis económica, reducción de los salarios y violencia militar llevaron a que en 1969 estallara la provincia de Córdoba. Cuando los sindicatos que pertenecían a la corriente revolucionaria del peronismo y los sindicatos clasistas coparon la ciudad, exigieron el respeto de sus derechos laborales, el cese de las persecuciones, el fin de la dictadura. También se produjo un crecimiento de la radicalización política, no necesariamente armada. Se unificaron las diversas JP, dando mayor contenido y estructura a lo que se llamó la tendencia revolucionaria del peronismo. La situación de violencia desde el Estado llevó a la organización y autodefensa armada del pueblo argentino. Los jóvenes estudiantes y trabajadores veían que para que llegue el fin de la dictadura, el único camino posible era la lucha armada.
En 1973 se llama a elecciones libres y el peronismo gana con el 49% de los votos, llevando al presidente Cámpora al gobierno. Con él, el Estado benefactor y el modelo distribucionista vuelven a ponerse lentamente en pie. En septiembre del 73, Perón es por fin electo, asumiendo nuevamente la presidencia con su mujer Isabel Martínez como vice. El 1 de julio de 1974, Perón muere y asume la vicepresidenta. La derecha y la izquierda del peronismo, facciones enfrentadas por el destino del movimiento, agudizan la lucha interna. Isabel y su secretario López Rega estaban del lado de la derecha peronista, con la Alianza Anticomunista Argentina como brazo para la represión ilegal y el asesinato de militantes del campo popular. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operación. Firmado Jorge Rafael Videla, Teniente General, Comandante General del Ejército. Emilio Eduardo Macera, Almirante, Comandante General de la Armada. Orlando Ramón Agosti, Brigadier General, Comandante General de la Fuerza Aérea. En 1976, la Junta Militar tenía el objetivo de instaurar el neoliberalismo en la Argentina. Para eso secuestró y desapareció compañeros, torturando, matando, atormentando e incluso tirándolos vivos al mar o al Río de la Plata. Se produce la Noche de los Lápices, secuestro y desaparición de estudiantes secundarios. Comenzó a funcionar la ESMA como una máquina de muerte y espanto, donde se detuvo, torturó y desapareció militantes de organizaciones políticas. Se disolvió todo ámbito de la participación ciudadana. El pueblo se encontraba cercado, callado. Sobre él recayeron las políticas del ajuste, del congelamiento de salarios, de la bicicleta financiera, el desempleo. Los medios de comunicación fueron una herramienta de la Junta. Buscaron el consenso civil con la dictadura militar y estuvieron incluso en algunos negociados que hoy se siguen investigando. En 1983 asume la presidencia Raúl Alfonsín. Se vuelve a la democracia, que con altibajos abrió la posibilidad de ganar nuevamente las calles, de salir y juntarse. Este período estuvo marcado por fuertes contradicciones. Se avanzó con el juicio y castigo, pero luego se anularon las condenas. Las presiones de las corporaciones como la sociedad rural desgastaron a un gobierno que quedó a merced de los grupos de presión, saliendo antes de lo debido de su mandato, negociando con Menem la retirada. En una situación nacional agravada por la hiperinflación, el consenso de Washington seguía su inexorable marcha. Las políticas neoliberales continuaron y se profundizaron con Carlos Menem durante los 90. Se privatizaron nuestras empresas de recursos públicos. Se vino la convertibilidad, el famoso 1 a 1. Y con eso, sumado a la apertura de las importaciones, se logró lapidar definitivamente la industria nacional. Vinieron los primeros piquetes, las ollas populares, la resistencia en todos los barrios del conurbano y el país, con murguitas, comedores, solidaridad de vecinos frente a la indiferencia de los políticos, ocupados en mostrarse como del primer mundo, haciendo propuestas locas que no convencían a nadie, jugando con la esperanza de nuestros hermanos, vapuleando y sometiendo las banderas históricas del peronismo, traicionando una tradición de lucha y soberanía por sus intereses egoístas. Con la Alianza, en 1999, todo esto se profundizó. Quizá no existía una exposición tan alta, pero las políticas neoliberales nos hicieron tocar fondo. Se redujeron el 13% de las jubilaciones y empleados estatales para pagar la deuda externa.
No se les pagaba bien a los docentes y la desprotección estatal se hacía notar cada vez más. Los medios masivos de comunicación se ocuparon de amplificar y buscar la simpatía de todos para con los personajes más nefastos. Con Clarín y La Nación a la cabeza, fueron los encargados de generar el consenso con las clases medias, de que todo marchaba medianamente bien, mientras en los barrios más pobres, la desnutrición y el desamparo del Estado mataban a nuestros niños, mientras la policía reprimía y mataba a los jóvenes, abusaba de su poder en todos los ámbitos posibles. Durante fines de los 90 y principios del 2000, todas las experiencias de piquete y de gente sin trabajo que reclamaba por comida y un lugar para trabajar se comenzaron a organizar en movimientos sociales o movimientos de trabajadores desocupados. Con estas herramientas, nuestro pueblo organizó su resistencia, su esperanza. Se empezó a vertebrar las necesidades, las experiencias de cada punto de la provincia y el país, mientras la policía seguía reprimiendo, sofocando las ilusiones y las esperanzas, los desafíos de reconstruir organización popular. En 2003 asume Néstor Kirchner, construyendo las bases de un nuevo modelo, y comienza lentamente a incorporar a los sectores que venían estando por fuera del Estado a construir política. Bases que profundizó su continuadora Cristina Fernández. En estos 8 años se recuperaron las AFJP, la ESMA. Como presidente de la Nación Argentina, vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia. Y a los que hicieron este hecho tenebroso y macabro de tantos campos de concentración como fue la ESMA, tienen un solo nombre: son asesinos repudiados por el pueblo argentino. Se logró una nueva ley de medios democrática. Se creó la asignación universal por hijo, marcando un verdadero cambio de paradigma con respecto a la década anterior. Un Estado inclusivo, distributivo y con afán de industrialización y soberanía comenzaba nuevamente a ponerse de pie. También se vieron avances en las organizaciones populares. Se comenzó a discutir qué país queremos. El Estado las incluyó en sus políticas, las hizo partícipes de sus ministerios, secretarías, las llamó a movilizarse. Las mejoras en la vida cotidiana de los trabajadores se hicieron notar. Se hicieron planes de vivienda, se reabrieron las paritarias, las jubilaciones sufrieron aumentos considerables, se creó la asignación universal por hijo, lo que hace también que el pueblo vuelva de a poco a participar en política. Estamos viviendo una época de cambios, la vuelta a la discusión política de una generación que estaba descreída, el potencial transformador de todos los que buscamos profundizar un modelo de país se hace notar. En las calles, en los barrios, en las plazas. No perdamos la oportunidad histórica de afianzar un rumbo, de definir certezas para los compatriotas que todavía la están pasando mal, por nuestros hijos y nietos, por todo lo hecho y por todo lo que falta. Ni un paso atrás.